Muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes en México, buenas noches en Madrid, porque nos acompaña aquí Luis Palacios desde Madrid, España. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos ustedes a este programa de conferencias internacionales que se está inaugurando el día de hoy en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México por instrucciones de nuestro presidente, el arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza. Quiero mencionar, bueno, es un currículum muy largo, extenso, impresionante, el de Despacho Arenas Basabe Palacios. Voy a leer algo breve, pero impresionante la trayectoria que ellos tienen en Europa. Arenas Basabe Palacios es un exitoso despacho de arquitectura y urbanismo con sede en Madrid. Sus socios, Enrique Arenas Laorga, Luis Basabe Montalvo y Luis Palacios Labrador, trabajan juntos desde 2006. Desde entonces han ganado una treintena de premios en concursos de arquitectura y urbanismo. Han dado conferencias en múltiples instituciones y presentado su trabajo e investigación en exposiciones internacionales. Han publicado, desarrollado y expuesto su obra en España, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Austria, Alemania, Chipre, India y Corea. Yo quiero pedirle a nuestro presidente, al arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, pues haga la presentación de nuestro ponente magistral y la bienvenida. Muchas gracias. Estimados amigos, un gusto saludarles, su servidor arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Nos complace en verdad esta gran oportunidad que tenemos de presentar a nuestro compañero Luis Palacios Labrador en esta magna conferencia. Yo creo que con esta oportunidad, la cual daremos un inicio de colaboración y de sinergia con ustedes, podemos abordar temas tan importantes. Y estoy viendo efectivamente en la currícula de los presentadores la importancia de la arquitectura y urbanismo, que es materia esencial de nuestro colegio aquí en México. Por lo tanto, pues damos la bienvenida a Enrique Arenas Loarga, también a Luis Basabe Montalvo, Luis Palacios Labrador, a través de la persona de la que estamos aquí presentes con Luis. Luis, bienvenido. Ese es el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y esperamos que sea la primera de tantas reuniones que podamos tener por este medio. Gracias a todo el auditorio. Buen día. Bueno, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación y es un placer estar aquí con vosotros, con la colaboración que hemos tenido también en los últimos años con diferentes medios y diferentes instituciones en México y muy agradecidos por el interés que mostráis pues, en nuestro trabajo. Que voy a intentar bueno, resumir, ¿no? En esta conferencia de una hora, ¿no? Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve bien? Vamos a ver. Y ahora vamos a hacer aquí pantalla completa. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Correcto, se ve correcto, arquitecto. Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar. Yo la verdad es que le he llamado a esta conferencia que un poco resume también nuestra actividad profesional el diseño de soportes urbanos, ¿no? Porque nuestra actividad, aparte de profesional, tenemos otras dos patas que sustentan la labor de la oficina, como es la docencia y la investigación. Somos profesores en la universidad, aquí en Madrid, la Universidad Pública de la Politécnica, y también investigadores, porque hemos realizado nuestras tesis doctorales para seguir, digamos, con nuestra rama académica. Entonces, es en esas tres patas, en lo profesional, en la docencia y en la investigación, en lo que se sustenta nuestra labor como arquitectos. Y nos parece bastante difícil disociarlas porque las tres, digamos, forman parte de nuestra esfera como arquitectos. Y por eso he cogido este nombre, el diseño de soportes, en referencia a una de las investigaciones que hemos tratado. Tanto nuestra tesis doctoral como la docencia que hacemos tiene que ver o está inspirada, a ver si esto es así, está inspirada en maestros de la arquitectura y en este caso de la investigación. Supongo que conoceréis a John Houbraken, que fue una persona relevante en la historia de la arquitectura en Centro Europa, especialmente en Holanda, y en España, digamos, que fue muy conocido por el libro Soportes, una alternativa al alojamiento en masas.
Desarrolló un grupo de investigación que también tuvo muchos seguidores y que se extendió en la década de los años 60 y 70, que, como es el SAR, buscando, digamos, la flexibilidad en la vivienda. Y su famosa teoría de los soportes nos inspiró a muchos, y tenemos su libro y sus escritos como el libro de cabecera, ¿no? Lo usamos siempre como base de nuestras propias teorías y de nuestra aplicación tanto en la academia como en la práctica profesional. Supongo que conoceréis esa teoría de los soportes. Al final se resumía en esa matriz donde intentaba entender cuáles son todos los programas que puede acoger un hábitat, una vivienda, y cuáles eran las dimensiones necesarias para acogerlo, ¿no? Para acoger todos esos servicios. Entonces, a través de esta matriz de medidas de composición, de medidas espaciales, entendía cómo se podía organizar una vivienda flexible para entender esa flexibilidad del alojamiento de masas, de la construcción en masa después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que al final basaba en entender que una vivienda debería tener unas zonas alfa y unas zonas beta, y entre medias unos márgenes como comunicación. Entonces, al entender siempre las zonas alfa como las zonas más luminosas, las zonas de día, y las zonas beta como las zonas más oscuras, que podrían estar referidas a los cuartos húmedos, a los servicios, a los almacenamientos, y los márgenes como la comunicación entre estos espacios servidos y servidores, definió ese sistema de bandas donde iba metiendo programa de la vivienda, ¿no? Entonces, a través de estas categorías y este catálogo que relacionaba programas con distancias, con medidas espaciales, inventó o desarrolló todo un sistema de arquitectura en banda, de arquitectura residencial, de vivienda, que permitía una gran combinatoria y que por tanto permitía también la configuración libre del usuario. Es decir, fue de los primeros en incorporar al usuario, en incorporar al habitante como diseñador también de su propio hábitat. Es decir, replanteaba la pregunta de cuál es el rol del arquitecto. El arquitecto ya no era el arquitecto del movimiento moderno que definía hasta el último papel pintado del último baño del edificio, sino que el arquitecto daba un paso atrás para definir un sistema organizativo, estructural, infraestructural, de soporte, que pudiera ser interpretado por los diferentes usuarios y, por tanto, permitir una flexibilidad para empoderar al habitante en la definición de su propio hábitat. Bien, esta teoría, que digamos tuvo mucha repercusión en los años 60 y la estudiamos mucho en Europa, tuvo repercusión y una cantidad de arquitectos fieles seguidores que llevaron la teoría de Houbraken a la práctica a través de sus obras, ¿no? Entonces, pues vemos estos casos reconocidos de Centro Europa que desde la época de los 60 hasta prácticamente la actualidad han tomado, digamos, este concepto de las bandas servidoras y servidas, de los márgenes alfas, betas y los espacios intermedios para estructurar ese soporte de la vivienda, aquello que definía el arquitecto y que permitía un espacio más libre, más interpretable por parte de los habitantes. De alguna forma, Houbraken proponía un patrón colectivo para ser interpretado en múltiples interpretaciones individuales. Bueno, y es a través de estas investigaciones y de cómo estas investigaciones las aplicamos a la práctica docente, a la academia, desde donde la cual podríamos también contar nuestra obra profesional. Es decir, el concepto del soporte, la teoría del soporte, a todas las escalas, incluso excediendo la escala del edificio, la escala residencial, es uno de nuestros principios como arquitectos. Y así lo voy a contar. Os he traído 3 ejemplos desde los cuales se puede entender esta teoría de los soportes aplicada a nuestra propia práctica profesional. El primero de ellos, en Box in the Box, es una rehabilitación, de una antigua nave industrial en Móstoles, en Madrid, que se quiere cambiar de uso y quiere convertirse en una asociación cultural y deportiva.
fue uno de nuestros primeros encargos y aunque era una escala pequeña, porque al final eran 3 plantas más un sótano garaje, era suficiente para poder intervenir de una manera teórica, siguiendo esta teoría de los soportes, pero a su vez poder, digamos, volcar en esa teoría todas nuestras inquietudes, ¿no? Como arquitectos, como jóvenes arquitectos. El tema es que esta nave industrial se coloca en un polígono industrial de baja calidad arquitectónica y lo primero que entendemos es que tiene que tener una nueva cara frente a la ciudadanía, tiene que ser como una rehabilitación también, un lavado de cara, una nueva fachada, por así decirlo. Con lo cual la rehabilitación mantiene el volumen original de la fábrica y lo que introduce es una doble acción. Por un lado, introduce esa careta, esa máscara que se superpone a la fachada sin calidad de la nave industrial para crear, digamos, una nueva interfaz entre el exterior y el interior y una fachada de bienvenida a los nuevos usuarios, que deja de tener un programa de fábrica, de nave industrial, para convertirse en una asociación cultural y deportiva. Y lo segundo, y muy importante, es entender cuál es el soporte de ese edificio. Y en este caso utilizamos la materialidad, utilizamos esos tableros de OSB, de esa madera prensada, de manera que desde el exterior ya se interpreta, ya se puede ver cuáles son todos esos espacios servidores, toda esa banda soporte de todo el edificio, ¿no? Aquí vemos en detalle cómo esa fachada de aluminio tiene unas contraventanas que permiten la privacidad y el soleamiento con una regulación manual, y en las secciones y en la planta se observa cómo se introduce casi como esa caja, esa banda como taco de madera que incluye como todas las espacios servidores, es decir, que incluye los almacenamientos, incluye el ascensor, las escaleras, las infraestructuras, todas las conexiones, de manera que concentra lo que necesita el edificio para dejar el edificio y todas las demás salas abiertas a la interpretación de los usuarios. ¿Por qué? Porque al final este es el exterior e interior, ¿no? Ya la caja de madera te recibe al entrar, y una vez dentro tenemos esa sensación, ¿no? de estar dentro del taco de madera, de esa banda soporte, que comunica y da acceso a todos los niveles del edificio, ¿no? Va teniendo acceso a diferentes estancias que en verdad el encargo y el cliente no sabía que iban a ser. Por lo tanto, la teoría de los soportes cogía mucha importancia, porque lo que teníamos que definir es todos aquellos servicios, comunicaciones, almacenamientos necesarios para servir a unos espacios que tenían que ser interpretables y que a veces iban a ser aulas, a veces iban a ser salas de exposición, a veces iban a ser sala de juegos o de reposo. No lo sabía ni siquiera el cliente, con lo cual nosotros definimos ese espacio con la cualidad de esos tableros de madera, con una gran densidad espacial, que daban acceso a esos espacios totalmente neutros, blancos, interpretables, para convertirse en el programa cambiante que necesitará la propiedad en cada momento. Entonces teníamos estas salas vinculadas al lucernario en la parte de arriba, muy interpretables, muy neutras, muy asépticas, siempre de fondo viendo ese taco de madera, ¿no? La banda servidora, el soporte siempre estaba presente al fondo de la sala, e incluso con espacios a doble altura que al final acabaron siendo zonas de juegos, como en este caso esta espontaneidad para colgar una red de la estructura y jugar un partido de voleibol indoor, ¿no? Pero de nuevo siempre con la presencia de la caja, del espacio servidor, del soporte del edificio completo. Bien, ese es el primer ejemplo, que lo he traído así muy, muy resumido, para introducir esa teoría de los soportes, que también puede ser aplicada a este segundo ejemplo. Aquí ya no era una rehabilitación, ni siquiera era un programa
cultural, sino que era un tema residencial de un edificio de nueva planta en el centro de Madrid, una vivienda colectiva. Bien, este ejemplo se sitúa en una de las mejores zonas de Madrid, el barrio Salamanca, que estaba, digamos que es como la zona de todas las tiendas más representativas, es la zona más cara también, es decir, estaba en una situación delicada y especial del entorno de la ciudad. Los que hayáis estado en Madrid, pues estaba frente a la calle Serrano, que es la calle de todas estas tiendas famosas, y aquí la Castellana, que es nuestra calle principal, y seguro que si aquí digo que está el Bernabéu, entonces ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Porque eso sí que se conoce, ¿no? Fuera. Entonces, bueno, estaba en una situación muy, muy privilegiada de la ciudad. Y la posición, además, tenía que respetar un pequeño jardín que tenía unas cualidades preexistentes y que había que respetar, y podía pegarse a una medianera. Con lo cual, el edificio, ya por la posición, casi que demandaba un programa dual. De alguna forma estaba dando en el pleno centro de la ciudad a un pequeño jardín con mucha cualidad, y por otro lado tenía una fachada que daba a una calle también transitada, pero mucho más urbana, ¿no? Entonces, en esa dualidad, dando hacia una calle urbana, incluso una placita, un ensanchamiento, y un jardín mucho más natural y además abierto a unas vistas mucho más lejanas al encontrarse en ese esquinazo, entendíamos que el proyecto debía ser dual. Teníamos que de nuevo llevar el material, en vez de en este caso la fachada metálica que vimos en el anterior edificio, en este caso íbamos a unos prefabricados blancos de hormigón en la fachada más urbana, entendiendo que es una fachada más monolítica, más dura, más estereotómica, donde los huecos se entendían horadados en ese volumen, y una fachada mucho más ligera, mucho más liviana, mucho más tectónica, amable, hacia el jardín. De manera que entendíamos esa celosía de madera como interfaz entre la zona natural encerrada dentro de la ciudad, ¿no? Y estos primeros dibujos fueron los que se llevaron a la práctica, los que se construyeron intentando, bueno, construir nuestros propios dibujos, ¿no? Entonces, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar esta celosía de madera que te protegía del sol, porque esto da oeste, que en Madrid es muy intenso ese sol, pero por otro lado tenía las mejores vistas de la ciudad, porque no tenía un edificio enfrente, y además daba a ese jardín cercano que también diseñamos, ¿no? Junto a paisajistas. Y la otra fachada jugaba a la contraposición, es decir, a esa fachada, como decimos, monolítica, que tenía un gesto para suavizar la esquina y que se resolvía, digamos, de nuevo con la teoría de los soportes. Aquí vamos un paso más, es decir, que esa banda de servicios que veíamos en el proyecto anterior, aquí se llenaba de nuevo de los servicios, de los ascensores, de la comunicación, de los espacios servidores, almacenajes, vestíbulos, bueno, todo eso que el edificio necesita, que las viviendas necesitan, pero aquí lo que nos permitía era tener, como hacía John Habrack en su teoría de los soportes aplicado al ámbito residencial, una comunicación directa con los clientes. Es decir, pudimos a través de este soporte diseñar con cada cliente diferentes tipos de vivienda en cada planta. Es decir, ellos podían diseñar el número de habitaciones y cómo tenían que ser las estancias, más abiertas, más cerradas, a veces 2 viviendas por planta, a veces incluso una sola vivienda por planta, de manera que el sistema permitía mucha flexibilidad y empoderamiento del usuario o del cliente en el diseño de su propia vivienda. El edificio se mantenía ordenado, se mantenía estructurado, ya que tenía el soporte todo aquello que necesitaba, las infraestructuras, las conexiones, tubos, cables, todo en esa gran caja que daba a unos espacios más compartimentados hacia la zona urbana, donde aparecían todas las habitaciones y las zonas de noche, y en cambio todas las estancias de día mucho más abiertas, salones, comedores, cocinas integradas, dando al jardín y a las grandes vistas, ¿no? Entonces, a través de esa dualidad de las fachadas se reflejaba en las decisiones de los clientes, que tenían libertad
para decidir sobre su propia vivienda, ¿no? Manteniendo, como siempre, el soporte. El resultado pues eran estos grandes salones, también neutros, que permitíamos a los clientes luego pues, el diseño interior propio a su medida, ¿no? La tabiquería interior, las particiones, mientras que por fuera esta celosía de madera con la que se remataba el edificio permitía también la flexibilidad de controlar tanto la privacidad como el soleamiento, ¿no? Esa relación dual tan drástica, ¿no?, de fachadas se diseñaba de manera más minuciosa en sus encuentros, ¿no? El cómo rematar la cubierta donde el elemento de madera contamina la fachada más dura, ¿no?, más monolítica. Bueno, son ya de sensibilidades de arquitecto que intentamos aplicar de la mejor manera posible, ¿no? Y la parcela se podía adosar a un pequeño volumen que aprovechamos para cerrar con una pieza en L mucho más baja de lo que nosotros llamábamos la joya de la corona. Era una vivienda unifamiliar en pleno barrio Salamanca de Madrid, es decir, el mayor lujo posible, porque disfrutaba de ese jardín que diseñaron los paisajistas y funcionaba como una pequeña casa unifamiliar dúplex en pleno centro de la ciudad. Era además un espacio a doble altura, abierto totalmente al jardín, con la celosía que te permitía gradar la privacidad y las vistas y el soleamiento, y esa pequeña escalera de caracol que te subía a tu propia terraza con una pequeña piscina, ¿no?, para disfrutar en los meses de verano. Como decimos, la celosía era abatible, digamos, se podía abrir totalmente tu salón con esas contraventanas en forma de librillo para crear esa sensación tanto diurna como nocturna de gradación de la privacidad, de unas vistas estupendas hacia la lejanía de Madrid y bueno, pues un ámbito más amable dentro del bullicio de la gran ciudad, ¿no?, porque estamos en pleno centro. Entonces, estos son dos ejemplos donde es muy evidente, ¿no?, como en el edificio podemos diseñar o aplicar la teoría del soporte o de los soportes a escala de bloque, a escala de edificación. Pero queríamos dar un paso más allá, es decir, cómo podíamos aplicar la teoría de los soportes a una escala mucho mayor, en el diseño de planeamiento. Bien, esto es por lo que llamo a la conferencia el diseño de los soportes, entre paréntesis, urbanos, ¿no?, porque nuestra oficina trabaja desde la escala más pequeña, que no he tenido la oportunidad de contaros, casi desde el diseño de mobiliario, pasando por la rehabilitación, diseño de viviendas, bloques, edificios residenciales, hasta el planeamiento urbano, la definición de master plan. Y os voy a contar uno de los ejemplos de master plan que hemos diseñado en el estudio y que hemos tenido la suerte de poder construir, donde también aplicamos la teoría de los soportes. Pero la teoría de los soportes a escala urbana es más compleja porque ya no es el usuario el que tiene que interpretar ese soporte, sino que tienen que ser los múltiples agentes que producen la ciudad. Como vemos aquí en esta mesa de negociación, que le llamamos, el barrio se diseñó a través de un proceso de planeamiento colaborativo. Es algo muy interesante porque es un modelo vienés. En Viena desde hace 20 años tiene una visión de ciudad, le llaman el STEP 05, donde plantean las estrategias a seguir en los próximos 20 años que debe seguir la ciudad. A diferencia de Madrid, por ejemplo, que cada 4 años que cambia nuestro gobierno cambian las estrategias, pues en Viena, digamos, en Austria, tienen esa visión consensuada por los partidos políticos que permiten hacer desarrollos a largo plazo. Nosotros nos sumamos a esta línea de trabajo y lo interesante que tiene es que el planeamiento colaborativo que hacen es aquel en el que sientan en una misma mesa de negociación a diferentes agentes, a veces incluso extremos u opuestos. Es decir, están las instituciones, representantes del ente público, de los ayuntamientos, pero también están los grandes promotores privados, pero también incluyen representantes de la ciudadanía o representantes de otro tipo de agentes, como son las cooperativas o los Baugruppe, que llaman ellos, ¿no?, el cohousing, el coliving. Bueno, estos modelos de habitar
alternativos también tienen representación en esa mesa de negociación. Y nosotros, a través de haber ganado un concurso, ganamos, digamos, la posición de coordinadores de toda esa negociación, junto con unos socios locales, Masei Setales, y un grupo de expertos multidisciplinares que venían desde paisajistas, desde ingenieros expertos en energía, en movilidad, pero también otras disciplinas, como puede ser la sociología. Formábamos un equipo para guiar la negociación entre todos esos agentes. Es decir, ya no era solo el usuario el que podía interpretar el soporte, eran todos esos agentes los que tenían que interpretar. Es más que nunca un patrón colectivo lo que teníamos que plantear para múltiples interpretaciones individuales. Bien, pues lo que se nos ocurrió en la fase de concurso fue que ese soporte urbano, entendiendo que estábamos en un entorno eminentemente suburbano, donde todo estaba dividido en pequeños jardines, con seto, ¿no? Este típico de película, ¿no? Alemana, ¿no? De pequeños setos, jardines y enanitos de jardín, que los limpian ahí todos los fines de semana, pues interpretamos ese entorno suburbano y definimos que nuestro soporte urbano iba a ser el jardín. Pero iba a ser un jardín un poco especial. En vez de ser un jardín que dividiese el territorio, utilizábamos ese jardín como objeto en el paisaje. Es decir, definimos una matriz de jardines en torno a la cual podías construir cierta edificabilidad a través de unas reglas muy básicas. Es lo que nosotros llamamos parcelas extrovertidas. Podías construir fuera, pero no dentro del jardín. Con lo cual, ese jardín funcionaba como soporte, casi como tablero de juego, donde podían darse múltiples interpretaciones, múltiples arquitecturas, múltiples diseños hechos por varios arquitectos y, sobre todo, era un tablero de juego donde, utilizando reglas muy básicas, podíamos hacer diferentes jugadas. Y eso es lo que hicimos una vez ganado el concurso a través de ese planeamiento colaborativo. Explicamos a todos los agentes implicados cuál era el tablero de juego, la matriz de jardines y cuáles eran las reglas. Y aparecieron a lo largo del tiempo diferentes escenarios. Este fue el primero, el paso, digamos, de esa idea de concurso a una maqueta, casi como si fuese un juego de mesa, ¿no? Hicimos cientos de maquetas donde llegábamos allí y nos poníamos a jugar con todos esos agentes, ¿no? Con los promotores, con el ayuntamiento, con los ciudadanos, con las cooperativas. Es decir, era gente que no todos están formados en la arquitectura y en el urbanismo, pero a través del juego explicábamos esas reglas y todos los entendían, porque al final todos hemos sido niños y todos hemos jugado, ¿no? A estos juegos de mesa. Y servía para tener este tipo de escenarios, o unos escenarios más densos, cuando el promotor nos exigió más densidad en el barrio, o más cualificados, como cuando aparecieron las voces de los expertos en paisajismo, en movilidad, donde iban metiendo sus inputs a el proyecto, con lo cual se iba enriqueciendo, manteniendo el orden, manteniendo el soporte, de nuevo, que era la matriz de jardines, y permitiendo las modificaciones, la flexibilidad, la interpretación de los agentes alrededor de esos jardines y alrededor de esas parcelas extrovertidas. Bien, si lo vemos en su contexto, esto eran 11 hectáreas, casi para que tengáis una idea de la escala, 11 hectáreas de suelo suburbano, rodeado de esos pequeños jardines y de esas pequeñas casitas, ¿no? Que allí llaman Schrebergarten. Bueno, pues lo que hicimos fue directamente esa manera de pensar muy abstracta, casi como de matriz infinita de jardines y tablero de juego, lo aplicamos sobre el terreno, respetando algunas de las edificaciones con valor y los árboles preexistentes, ¿no? Y sobre esa matriz, lo bueno era que podría ser interpretada por los diferentes agentes. Es decir, un agente, un individual, un promotor muy pequeño, podía comprar un jardín y construirse la casa en torno al jardín, pero también una cooperativa podía comprar varios jardines y crear su hábitat en esa comunidad, una especie de clúster, de agrupación en torno a esos jardines. Pero también el promotor privado, aquí caricaturizado, ¿no? Con ese maletín y el puro,
podía construir en lugar de esos jardines, casi como sustituyendo un jardín, pequeñas piezas en altura, mucho más densas y más eficaces, ¿no? O incluso el ayuntamiento podía construir sobre esos jardines estas grandes piezas que funcionasen como vivienda social. De alguna forma, el jardín, más que nunca, era ese patrón colectivo interpretado por todos ellos, ¿no? Y lo que sacamos en conclusión de esa flexibilidad del soporte fue muy interesante, fue que el tejido adoptaba o podía adoptar diferentes escalas de edificación. Casi como las tallas de la ropa, ¿no? Desde la talla XS a la talla XL, ¿no? Y era muy interesante ver la relación entre esas tallas y los diferentes agentes o actores que producen la ciudad. ¿Por qué? Pues porque las instituciones públicas o los desarrolladores, los grandes promotores, tienen acceso y capacidad de inversión sobre todo, es decir, pueden invertir, tienen el dinero para poder construir las tallas más grandes, XL, la L, pero las cooperativas no pueden construir esas tallas, pero sí que encuentran en las tallas medianas su capacidad de inversión óptima, que son, en este caso en Viena, entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados construidos. Pero también el individuo tiene acceso a la producción de la ciudad con las tallas XS y S. Es decir, estábamos abriendo el urbanismo en vez de a típico tejido residencial monocultural o bien el modelo americano de urbanización con piezas pequeñas repetidas, ¿no? de chalets, o ni el edificio casi como soviético de bloques repetido hasta el infinito, ¿no? Entonces, no era ni la urbanización repetida, ni siquiera eran los grandes bloques o los grandes desarrollos en bloque. Era un urbanismo que asumía todas esas tallas para abrir el urbanismo y sobre todo la producción de la ciudad a todos esos agentes. De manera que estábamos de alguna forma haciendo un urbanismo más democrático. El resultado fue un urbanismo más inclusivo, que cogía todas esas tallas, donde las tallas más grandes, digamos que debían ser más controladas, es decir, la calidad arquitectónica debía ser más medida, debían salir a concurso de arquitectura, porque eran piezas estructurantes del barrio. Eran unas piezas que iban a tener en sus plantas sótanos un parking colectivo para todo el barrio, que en sus plantas bajas iban a asumir las dotaciones necesarias para el barrio, es decir, el colegio, la guardería, el supermercado, el gimnasio, es decir, iban a ser concentradores de urbanidad. Y en cambio, las piezas pequeñas iban a ser más individuales y iban a tener mayor flexibilidad. Es decir, no nos importaba, eso lo descubrimos durante el proceso, que esas piezas pequeñas fuesen muy diferentes entre sí, porque no afectaban al urbanismo, no afectaban a la estructura del barrio, ¿no? Mientras que las XL deberían ser más controladas su calidad arquitectónica. Bien, el resultado de esto fue este urbanismo de diferentes tallas que nosotros llamamos, y a los austríacos les hizo mucha gracia y mucha ilusión, urbanismo paella, ¿no? Era así como muy español, sonaba como muy español, porque al fin era un urbanismo que tenía ese arroz, ¿no? En sus tallas más pequeñas, ¿no? Y luego tenía los gambones, ¿no? Los mejillones en las tallas más grandes, con lo cual funcionaba un poco como si estuviésemos cocinando la ciudad, como si fuese un plato complejo que además de tener una espacialidad muy interesante, que luego veremos, de nuevo ofrecía abrir la producción de la ciudad a todos esos agentes. Y no solo eso, también habría una amalgama muy amplia de ofertas para el usuario. Es decir, podía aparecer un usuario de alto nivel adquisitivo comprando un jardín y teniendo su vivienda alrededor de él, pequeños apartamentos en los bloques en L o vivienda social en los grandes bloques. Es decir, que ahí entró el sociólogo a interpretar qué porcentajes eran buenos para crear una buena mezcla, para que no aparecieran guetos y para, digamos, hacer una fusión también de los modelos de gestión. Había de venta y de alquiler, privado y público, cohousing, co-living. Es decir, en el mismo barrio incluimos un montón de gestiones diferentes y de tipos sociales, de manera que era un urbanismo inclusivo
y de nuevo más democrático en términos sociales, ¿no? Esto también fue de la mano con una innovación en el tema de la movilidad y del espacio libre. Es decir, que el hecho de que las piezas XL tuviesen un parking subterráneo para todos los habitantes, en el cual luego subías y ibas andando a menos de 2 minutos a tu casa, de nuevo fomentando la ciudad o el barrio de proximidad. Lo que hacíamos, lo que conseguías es que el coche no atravesaba el barrio. Eran 11 hectáreas libres de coches, una gran car-free island, ¿no?, que creaba todo un centro seguro para niños, para los peatones, para bicicletas, y el coche o bien quedaba subterráneo en las piezas XL o tenía pequeños parking en superficie para visitantes, pero nunca atravesaba el barrio. Este proceso de planeamiento colaborativo fue llegando a tomar forma en un master plan definitivo, donde vemos que conseguimos mantener la matriz de jardines original del concurso. Aparece toda esa red de caminos peatonales y aparece un elemento muy interesante que descubrimos en el proceso, que es el espacio intermedio. ¿Qué era aquello que no era jardín ni era calle peatonal? Todos esos espacios verdes es lo que nosotros definimos como almende. Es un término medieval que viene de Alemania, que se refiere a los comunes, a the commons, ¿no? Son esos espacios que no son ni públicos ni privados, sino que son de la comunidad. En este caso es un espacio verde de bajo mantenimiento que puede ser apropiado temporalmente por los vecinos. Es decir, hay una oficina centralizada en una de las piezas mayores que funciona como oficina donde los vecinos pueden ir y alquilar ese espacio, ese almende, por días o por semanas, pues para celebrar el cumpleaños de su hijo, para hacer urban farming. Bueno, tenía la capacidad de apropiación como signo de identidad de la comunidad y rompía el binomio entre lo público y lo privado. Y además todos estaban encantados porque ni el promotor privado mantenía ese suelo ni el ayuntamiento tenía que pagarlo. Con lo cual eran todos los vecinos, a través de esa oficina centralizada, los que mantenían, digamos, con una pequeña proporción mensual, el mantenimiento, que es un bajo mantenimiento, porque realmente se deja salvaje, es lo que denominamos urban wilderness, todo ese espacio intermedio, ¿no?, que además garantiza la continuidad de la flora y de la fauna locales. Bien, esto se llevó y agradecemos al Ayuntamiento de Viena el esfuerzo en traducir todos estos conceptos que a veces son novedosos o alternativos, y nos ayudaron mucho a poder traducir esto a un master plan que se aprobó definitivamente en septiembre de 2015 y se ha podido ejecutar durante estos años. Estamos terminando ya el barrio, se espera que para 2024 quede totalmente finalizado, pero ya está totalmente en uso y hay un 90% habitado, ¿no? Claro, todo este proceso, que ha sido largo, han sido 10 años, pero tampoco tantos para tratarse de un barrio de 11 hectáreas y con un proceso colaborativo complejo, era difícil transmitirlo, ¿no? Sabemos que no es un producto al uso, no es convencional. Bueno, nosotros como arquitectos tenemos herramientas, pero a veces son insuficientes, ¿no? Tenemos la planta, la sección, el alzado, típicas herramientas para definir objetos, pero no procesos. Entonces, nos basamos en otras herramientas gráficas, narrativas, que son necesarias a veces fuera de nuestra disciplina para explicar estos procesos que no productos. Aquí utilizamos el cómic con todos nosotros redibujados, como podéis ver, con nombres y apellidos, con personas que habían participado en ese proceso para contar la historia de Biergarten, el proyecto de Viena. Desde sus inicios, desde esos enanitos de jardín y la reinterpretación de los jardines como soporte, a la propuesta de concurso y a la visión naif que teníamos en el concurso cuando éramos jóvenes e inconscientes de que múltiples arquitecturas podían pasar en torno a ese soporte. Y cómo eso
se fue definiendo a lo largo del tiempo con los diferentes agentes, el promotor privado que pedía densidad, cómo la maqueta asumía ese reto, pero también el promotor privado pedía grandes escalas, mientras que los vecinos pedían pequeñas escalas, escalas humanas, y de ahí el arquitecto, o sea, la arquitectura o el urbanismo paella, ¿no? Donde aparecen todas esas tallas en torno a los soportes, o las cualificaciones del espacio libre con los paisajistas o de la movilidad, ¿no? Bien, y esto también ha sido muy importante grafiarlo en el tiempo. El tiempo para nosotros es un parámetro de diseño. Han hecho un libro realmente del barrio en Viena y recogieron la línea temporal desde 2009 con el concurso ganado, ¿no? Con esta propuesta de los jardines, y cómo se produce el encargo con los promotores y el ayuntamiento, van apareciendo los diferentes agentes que van a intervenir en la producción de la ciudad y el proceso colaborativo, ¿no? Todos esos hitos a través de los años hasta los reconocimientos que tuvimos, como el Gonzin Bronze Award de la región europea en 2014 como barrio sostenible, innovador y democrático, hasta su aprobación en el planeamiento del Master Plan por el Ayuntamiento de Viena, y el comienzo de los encargos a los diferentes estudios de arquitectura para la construcción de las 1000 viviendas aproximadamente que tiene el barrio, ¿no? Tiene 10 hectáreas, 100 jardines, 1000 viviendas, ¿no? Así aproximadamente. Y eso, pues la construcción, la urbanización empezó en 2017 hasta la construcción de los diferentes Baufelder, ¿no? Que son como este tipo de división en agrupaciones, en clúster, ¿no? Bien, este es el resultado. Esto es una foto todavía con piezas en obra, ¿no? Una foto de dron. Y nosotros tuvimos la oportunidad, como estudio de arquitectura también, de poder probar nuestro propio urbanismo. Es decir, recibimos el encargo de realizar el diseño y la construcción de 11 de estos edificios, desde la talla XS hasta la talla L, hasta una de estas piececitas, y de alguna forma hacer una especie de probeta, de tester de arquitectura de nuestro propio urbanismo, de nuestro propio soporte, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos seguir nuestras propias reglas del juego, es decir, mantuvimos obviamente todos los jardines, eso era un must, ¿no? En el enunciado del juego, y la edificación se construía en torno a esos jardines, ¿no? Entonces, usamos, digamos, un mismo sistema que se podía aplicar a las diferentes tallas, ¿no? Queríamos dar una cierta unidad. Nuestro proyecto era una especie de pegamento entre una cooperativa que había aquí, que le permitimos reinterpretar los jardines, entre una Presistencia, que es esta oficina centralizada, que era una antigua fábrica de cerdos en los tiempos de los nazis, que rehabilitaron, y ahora es el nuevo centro de oficina centralizada con un centro de día y una guardería, ¿no? Entonces, este es como el corazón del barrio y una de las grandes piezas XL, ¿no? De otros arquitectos. Con lo cual, nuestra posición quería ser una posición relajada, quería ser una posición de pegamento entre diferentes situaciones, y por eso aplicamos, digamos, nuestra misma lógica del soporte urbano. Es decir, que si nosotros estábamos haciendo el jardín como soporte urbano, la arquitectura tenía que responder a ese soporte. Entonces hicimos un tipo de viviendas donde todas las estancias de día daban al sur y daban al jardín, y todas las estancias de noche daban a la zona norte y a la zona más del espacio intermedio o de las zonas peatonales, ¿no? Con lo cual, esa dualidad la reforzamos a través también del material, de nuevo. Entonces, lo que hicimos fue las fachadas que daban esos jardines, que daban al sur, utilizamos una cerámica amarilla con relieve, con mucho canto. Es muy bonita, no sé si se aprecia la imagen. De manera que las fachadas daban al sol. Por eso llamamos a este proyecto de Sonnenblumenhäuser, que en español pues, son las casas girasol, ¿no? Son como esas piezas que miran al sol y que su fachada tiene más cualidad, porque es la que da a las zonas de día, es la que da al jardín, es la que potencia, digamos, el concepto del soporte,
y las más cualitativas, mientras que las otras eran muy neutras, muy blanquitas y muy baratas también, que era algo importante cuando hacen este tipo de encargos, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de construir nuestros dibujos tanto en la arquitectura como en el espacio libre. Estuvimos muy contentos cuando nos encontramos en Instagram esta imagen de un espacio intermedio, de ese almende apropiado por los vecinos, ¿no? Era precioso como de manera espontánea un domingo pues sacaron a todos los niños y con las mangueras eh, desde sus jardines creaban, digamos, ese signo de identidad para la comunidad, ¿no? Nos pareció precioso ver construido también esa idea del almendro. Aquí hay espacios más controlados, donde los vecinos cortan el propio césped, lo autogestionan, y hay otros totalmente salvajes, ¿no? Nos gusta mucho, nos interesa este concepto del urban wilderness, porque es súper necesario, sobre todo ahora con el cambio climático, el crear, digamos, bolsas que permitan la continuidad de la flora y de la fauna locales, ¿no? Entonces, ese almende también era salvaje, también era natural, también era de bajo mantenimiento. Y tuvimos la oportunidad, pues, efectivamente, de construir desde esas tallas XS a la talla L, ¿no? Con esta pieza más icónica, más urbana, dando a una de las placitas peatonales, pasando por la relación entre las piezas. Aquí se ve, hicimos un tester casi paramétrico, ¿no? De cómo funcionaban bien todas las piezas entre sí, permitiendo obviamente soleamiento a todas las estancias, la buena ventilación, la servidumbre de pasos y cómo la relación entre esas espacios era muy medida, ¿no? Es decir, la jugada que hacíamos de nuestro tablero de juego tenía que ser una jugada maestra, ¿no? Para que efectivamente la calidad espacial, no solo arquitectónica, funcionase. No solo de manera interna en nuestras piezas, sino también con el entorno. Estas son las pequeñas casitas con jardín, con enanito de jardín del entorno, y fue la ciudadanía la que obligó en ese proceso colaborativo a que las primeras filas de edificación tuviesen siempre las tallas más pequeñas, es decir, la talla XS o S, ¿no? De manera que la gradación entre la arquitectura existente y nuestra densidad de barrio fuese increciendo, de manera que no afectase y fuese una relación más humana, ¿no? O también entre la relación entre las diferentes arquitecturas, ¿no? Ha habido muchos arquitectos involucrados, nosotros hemos participado como jurado de muchos de estos concursos, ¿no? Al ser también los urbanistas del planeamiento, para dejar libertad a los arquitectos para interpretar el soporte, pero también para tener una visión holística, una visión global del entorno y del barrio construido, ¿no? La relación también entre las grandes piezas XL y las S, ¿no? Donde la relación ha estado muy medida, como digo, ha sido casi un modelo paramétrico, ¿no? De entender el soleamiento, de medir la normativa. Bueno, ha sido un trabajo minucioso que requiere, digamos, de ser muy afilado y de ser muy preciso para que todas estas escalas funcionen perfectamente, ¿no? Permitas densidad edificatoria, pero a su vez escala humana, ¿no? Y al final el jardín, ¿no? El jardín sigue siendo el soporte. Tú te introduces en el barrio, ¿no? Tiene unas escalas muy diversas, pero el orden siempre viene dado por la matriz de jardines original, ¿no? Hemos conseguido mantener ese soporte en torno al cual se construía cierta edificabilidad y, por tanto, hacer de la teoría de los soportes no solo algo válido para la escala de la edificación, sino también para la escala del planeamiento, ¿no? Y este tema de los soportes es algo que nosotros hemos ido desarrollando en el estudio. En este concurso fue la matriz de jardines, pero también hemos, en otros contextos, este es Bilgarte, ¿no? Con la matriz de jardines de soportes y la cualidad del almende, pero en otros contextos hemos usado otro tipo de soportes, ¿no? Nos ha interesado mucho seguir con esta investigación en preguntarnos siempre cuál era el soporte, ¿no? Entonces, han aparecido soportes que vinculaban la movilidad con el jardín, con la vivienda, en esta derivada, ¿no? Que en este caso forman casi una especie de flores, ¿no? El flower power, le llamábamos a este concurso, o estas ramificaciones casi como raíces que tenían acceso a la movilidad rodada a la que daban las viviendas y después esos jardines casi como unas hojas de árbol flotaban en el espacio del almende o en este caso incluso
como que recreando el soporte, una especie de ábaco urbano donde ibas introduciendo las diferentes plazas, jardines, almende, aparcamiento, incluso barcos, ¿no? Porque en este caso formaba parte de un tejido también donde acababa en una marina, ¿no? Bueno, todo este tipo de soportes, también cualitativos, a veces eran jardines, pero a veces eran plazas, porque estaban en un ámbito mucho más urbano, ha sido nuestra línea de investigación en estos últimos años, siempre repensando cuál es el soporte del arquitecto, de la arquitectura, y por tanto cuál es el rol del arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas felicidades por esta conferencia. Y bueno, tenemos algunas preguntas del público. Sé que tienes el tiempo un poco corto, pero bueno, aquí hay una pregunta del arquitecto Manuel Hernández. Él pregunta, ¿qué pudiera usted decir a los alumnos que inician la carrera de arquitectura y qué a los alumnos que terminan la carrera? Es curioso, me ha venido a la mente una frase de mi catedrático, ¿no? Cuando yo era estudiante, se me quedó grabada y yo se la repito a mis alumnos. Digo que cuando eres alumno tienes que proponer cosas interesantes y cuando acabas la carrera tienes que hacer cosas que estén bien. Es decir, en la carrera hay que permitirse experimentar, hay que permitirse jugar, como hemos visto, y llevar las soluciones a lo más extremo, ¿no? Yo creo que es el campo perfecto de experimentación, ¿no? Y en esa experimentación vas a ir ganando criterio arquitectónico para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que es adecuado, lo que no, lo que es una mentalidad global, lo que es una intervención local. Bueno, eso lo vas a ir ganando, experimentándote, haciendo cosas muy interesantes. Y cuando acabes la carrera, ya tendrás ese criterio, digamos, cuando vayas a acabar, para cuando salgas hagas buena arquitectura, hagas buenos proyectos, ¿no? Con lo cual es los más interesantes durante la carrera y las herramientas reales que te permitan hacer buena arquitectura, que al final será nuestro legado, ¿no? A veces conseguimos, digamos, unificar todo eso, como en estos procesos, ¿no? Donde cuando eres joven arquitecto e inconsciente, propones cosas muy locas, como fue en su momento esta matriz abstracta de jardines, tablero, juego, y a veces, bueno, se han conseguido desarrollar, se han conseguido llegar a la realidad, pero incluyendo muchos parámetros de complejidad y de la realidad, que al final es lo que es la ciudad contemporánea. Pues tenemos muchas preguntas, pero bueno, hay otra más de Máximo Barajas. Él dice que cómo equilibran en la matriz de jardines el gran porcentaje de superficie vial que se ocasionó con módulos tan pequeños. ¿Utilizaron alguna solución en especial y con qué criterio se analizó? A ver, viene aquí, ¿no? ¿Cómo equilibran en la matriz de jardines el gran porcentaje de superficie vial? Bien, en verdad es bastante eficaz porque la superficie vial, digamos, del automóvil es puntual, ya que llega por el exterior y toca en las piezas XL, y de ahí se mete en subterráneo y tal, y de ahí sales a un sistema de caminos peatonales, que eso ya no es, en términos de presupuesto, ya no es lo caro, ¿no? Ya no es la gran inversión. Con lo cual, tanto el Ayuntamiento de Viena estaba contento porque se redujo, digamos, la movilidad y la calle Paragraf 57, ¿no? Que le llamaban ellos, ¿no? Que es la que tiene que tener alumbrado público, que es la que tiene que entrar el camión de bomberos, el de tal. Se redujo la calle a esos puntos de acceso perimetrales y lo peatonal, digamos, era de menor mantenimiento, ¿no? Con lo cual fue un balance adecuado, ¿no? Donde saber cuál es el rol de cada uno de los agentes y quién paga y quién mantiene cada una de las piezas, ¿no? Con lo cual teníamos una gran superficie de almende, de superficie porosa, vamos, natural, sin mantener, ¿no? Un súper bajo mantenimiento, que era más de un 33% de todo el suelo, en términos de baja huella ecológica. Luego teníamos los jardines privados, mantenidos por la edificación que tenía en torno. Luego los caminos peatonales porosos. Y luego ya
las piezas perimetrales o los pavimentos perimetrales de movilidad. Con lo cual, en términos de superficies y sobre todo de superficie presupuesto, fue rentable para el ayuntamiento y para los promotores. Muchas gracias, Luis. Hay otra pregunta que dice, acorde a las tallas gráficas, ¿estas no estarían a futuro limitadas? ¿A qué se refiere? Así viene. Yo creo que habla de las tallas, ¿no? Que tú mencionabas. Sí, o sea, limitadas, yo creo que no, voy a interpretar. Claro, cuando tú tienes que producir la ciudad, queremos incluir a todos esos agentes y hemos tenido desde una XS que ha comprado una persona individual y que esa persona es muy curioso porque es una especie de hipercasa, es decir, que él vive en la planta de arriba, tiene su oficina abajo y tiene un apartamento donde viven sus padres. Y antes de que se mudaran sus padres, lo utilizó como refugio a una familia de Ucrania cuando fue la guerra, ¿no? Cuando empezó la guerra. Con lo cual, era una especie de hiperhábitat para un solo pequeño promotor, ¿no? De ahí a la talla XL que gestiona vivienda social por el Ayuntamiento de Viena, ¿no? Y entre medias todos esos modelos, ¿no? Con lo cual, en el momento de construcción del barrio, todos esos agentes tenían su escala adecuada, ¿no? Y cada uno tenía su capacidad de inversión para hacer. Efectivamente, una vez el barrio está construido, todos viven allí y lo interesante es ver cómo el modelo mezcla socialmente a gente de vivienda social con gente privada, con gente de alquiler y con gente de venta al público, ¿no? Y la labor sociológica que hubo ahí de medir exactamente las cantidades de mezcla de población fue muy interesante en el medio de encontrar un buen balance para eso, no crear guetos, para crear relación vecinal. Y aparte, reservamos 4 de estas agrupaciones, de estos clústeres, para cohousing. ¿Por qué? Porque este tipo de agente es muy importante. La ciudad de Viena tiene mucha fuerza, además, y hacen gran uso del espacio libre, del espacio público, del espacio comunitario, perdón, realmente. Es decir, hacen talleres, hacen urban farming. Entonces, cuando tú ves como vecino que tu vecino está plantando tomates, tú también los plantas o por lo menos cuidas el espacio libre, ¿no? El espacio público, porque te contagia, es una especie de virus positivo que contagia esa forma de cariño, de trato, de mantenimiento del espacio libre colindante a tu casa, ¿no? Entonces, nos sorprende, incluso como españoles, que estamos acostumbrados al vallado de la propiedad privada casi electrificada a 2 metros, este tipo de hábitats donde efectivamente pueden convivir diferentes modelos de gestión, ¿no? De vivienda social, de cohousing, de una manera muy armoniosa, ¿no? Entonces, a veces se necesitan este tipo de ejemplos, casi como prototipos, para demostrar que es posible, ¿no? Que estos dibujitos que hacíamos cuando éramos inconscientes se pueden llevar a la práctica y son realidad. Gracias, Luis. Tenemos 2 preguntas más. No sé, ¿quieres las leemos las 2 y las puedes combinar en una sola respuesta por tema del tiempo o las hacemos por separado? Podemos Tenemos hacerlas a por Mariel. separado, sí. Sí, Mariel Rivero dice cuáles fueron los principales retos para coordinar a tantos actores en Hildegardten, qué cambiarían en el proceso si lo pudieran arrancar nuevamente. Los principales retos, la verdad es que nosotros nos sumamos, digamos, a esta línea de trabajo. Es decir, nosotros hemos sido unos afortunados porque es una línea de trabajo que hemos aprendido y que viene del mundo vienés. Como os digo, estos 20 años ellos hacen muchos concursos de planeamiento colaborativo y quien gana el concurso gana la posición de coordinación. Entonces, nos ha parecido un gran aprendizaje y creemos que la figura del arquitecto urbanista es muy indicada para hacer esta labor, porque los arquitectos no sabemos mucho de nada, pero sabemos un poquito de todo para poder entender las peticiones económicas o de eficiencia que quiere el promotor privado, entender la política del ayuntamiento en ese momento, entender también los temas sociales que pide la ciudadanía o las cooperativas. Entonces, de alguna forma nosotros podemos hacer un poco de director de orquesta
de esos procesos. Y en este caso estuvieron muy bien guiados, ¿no? A través de una serie de talleres, lo llamamos el Workshop-Based Urbanism, ¿no? Que es como a partir de talleres específicos donde los diferentes expertos iban exponiendo sus inputs y casi yo no cambiaría nada de este proceso. Lo que sí que intentaría es cambiar los otros procesos que tenemos en España o que tenemos en otras partes para que se contagien un poco de este tipo de planeamientos colaborativos, ¿no? Son muy enriquecedores, está claro que son más complejos que hacer un urbanismo de promotor o de ayuntamiento, como sufrimos aquí mucho en España, y creemos que deberían aprender un poco de cómo incluir a más agentes en la producción de la ciudad, ¿no? Porque de alguna forma queremos ciudades más democráticas, ¿no? Hay una última de Alfonso Penela que quiero agradecerle porque fue el que nos apoyó a contactar al despacho y a que ustedes pudieran estar con nosotros. Con este modelo, ¿cómo se garantiza o controla la densidad de las tallas pequeñas, evitando o controlando que el usuario las crezca arbitrariamente? Sí, bueno, esto también es un tema cultural. Es decir, yo, además como profesor, me interesa mucho este tema de la vivienda crecedera. De hecho, tengo una página web que se llama Time Builds, ¿no? Como el libro de Huidobro, en honor al libro de Huidobro que habla del Previ de Perú, de Lima. Y yo hice un taller, un seminario que habla de arquitecturas que han sido altamente modificadas o customizadas por los usuarios, ¿no? Me interesa muchísimo ese tema, lo aplicamos también en la docencia. Habraken también hablaba de eso, ¿no? De la casa crecedera. Es cierto que culturalmente los austriacos tienen unas reglas, una normativa y no se la saltan porque son austriacos. O sea, no pasa lo mismo que puede pasar en España, ¿no? Que nos saltamos las reglas. Ellos si está prohibido, pues no pisan el césped, ¿no? En el caso de que hubiera un cartel que lo pusiera, ¿no? Porque está prohibido, ¿no? Es obvio, parece, ¿no? Entonces, jugamos con ese favor cultural que nos hacen, al igual que nos hacen el favor cultural de esa relación con el espacio libre, ¿no? Esos setos bajos de 30 centímetros, las ventanas dando a la calle directamente, están acostumbrados a que sea así, ¿no? En su privacidad y tal cual. Es verdad que culturalmente es diferente en España y tal. Pero con lo cual no hay ese peligro tal cual. De alguna forma, si pasase, es decir, hay alguno que ha sacado en la terraza ha sacado un toldo, ha sacado un tal, ha plantado una casetita en su jardín, no pasa nada. Es que el tema es que no pasa nada, porque como el diagrama ese que veíamos de las tallas grandes estructurantes que tienes que controlar porque afectan al urbanismo, nos hemos dado cuenta que si un vecino de una XS saca una caseta con forma de pato rosa, no pasaría nada, porque no estructura el urbanismo, no afecta al urbanismo. Sería hasta mejor, porque sería más caótico en el buen sentido. Hay tanto orden con la matriz de jardines y las piezas grandes están estructurando visualmente el barrio, las piezas altas puntualmente, que al final ese tipo de pequeñas intervenciones más aleatorias o más fuera de la normativa, en caso de que las hubiese, hay muy poquitas, casi que animarían el tejido, pero nunca lo desordenarían, porque hay ya patrones intrínsecos, como es el propio jardín, como es la estructura de damero, que permiten, digamos, ese orden. Con lo cual, de alguna forma, estamos planteando un orden a escala superior que permite un caos, en el buen sentido, a una escala más pequeña, ¿no? Y eso es enriquecedor. De nuevo, es un patrón colectivo con múltiples interpretaciones, ¿no? Muchas gracias, Luis. Le pido a nuestro presidente, al arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, pues nos dirija ahí unas palabras para despedirte y felicitarte por esta excelente conferencia. Y muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Arquitecto Luis Palacios, en verdad enriquecedora toda esta situación y aprovechando la gran oportunidad que tú nos has otorgado para poder tener esta conexión, este intercambio de experiencias. Fíjate que estamos haciendo lo propio también con otros países. Ya empezamos con República Dominicana, recientemente con Perú, y hay muchos aspectos que tenemos que enriquecer en nuestra cultura y en nuestro perfil arquitectónico. Lo que es un hecho, como bien remarcaste, es el contexto urbano al cual estamos día a día participando, se hace como ciudadanos,
se hace más aún como profesionistas y profesionales que somos, pues implican y también sobre todo hacen una reacción a nosotros del día al día en poder convivir con este contexto urbano en donde nuestro sentir psicológico puede ser grato, puede ser deprimente, puede ser abierto, en fin, ese tipo de experiencias, estimado arquitecto Luis, pues nos encantaría mantener esta comunicación a través de mis compañeros que tuvieron la atención de contactarte y seguir enriqueciendo nuestra cultura como arquitectos y en nuestra, ahora sí que nuestra formación profesional y el día al día también de nuestro actuar va a ser más enriquecedora. Pues a nombre de nuestro colegio, a nombre de todo el equipo que estamos aquí presentes en pantalla, te agradecemos la atención, esperando seguir siempre en comunicación y enriquecer nuestra cultura, nuestros principios como arquitectos que somos. Muchas gracias, arquitecto Palacios. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por el interés, ¿no? Tanto antes a la hora de valorar nuestro trabajo, como ahora al ver un poco las preguntas y el interés que ha suscitado esta ponencia. Espero tener una colaboración más cercana en un futuro próximo. Así será, arquitecto. Adelante, Adri, por favor. Gracias, Luis. Por acá esperamos verte pronto de manera presencial y de verdad gracias por esta colaboración y establezcamos esta relación continua con ustedes que tienen un excelente trabajo y aquí hay excelentes comentarios en el chat. Muchas felicitaciones, de verdad, excelente y muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. De noche por allá, ya bastante tarde. Muchas gracias. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, equipo. Muy amables. Gusto saludarles. Gracias. Al público en general, muchas gracias su aportación y también inquietud y sus palabras que están reflejando en el chat. Muy amables. Gusto en saludarles. Gracias a Dios.